Ángeles Cruz, estoy aquí en la Ciudad de México y es un verdadero placer contar con la presencia de ustedes en los distintos lugares de la República Mexicana donde ustedes se encuentren. Para mí es una grande satisfacción contar con esta calidad de maestros que forman la red doctoral para la educación mexicana. Y esta red doctoral, tengo aquí en pantalla a tres de mis compañeros. Está al frente la doctora Violeta Gallegos Ruiz y está también la doctora María Covadonga Sánchez Pérez, acompañando al doctor José Luis Espinosa Rondero, que es nuestro ponente esta tarde-noche, según como estén, porque todavía en el norte estamos temprano, estamos en condición de una hora antes. Así es que vamos a presentar hoy un tema interesante, Este tema tiene que ver con la narrativa pedagógica y ya tienen ahí en el chat de nuestra transmisión, ya tienen la liga donde estamos transmitiendo, donde se está transmitiendo este programa. Así es que vámonos con el promocional que tuvimos en días pasados y aquí está. La Red Doctoral para la Educación Mexicana, comprometidos con una educación de excelencia, presenta la conferencia titulada La Narrativa Pedagógica, un proceso de reflexión y herramienta de acompañamiento de la práctica docente. Este próximo miércoles 17 de abril de 2024 a las 20:30 horas, Ciudad de México. Impartida por el doctor José Luis Espinosa Rondero, originario del municipio de Tijuana, Baja California, quien recibió el grado de doctor con honoris causa por la Federación Internacional de Especialistas, FINTES. Cursó el doctorado en educación en la Universidad de Tijuana. Actualmente se desempeña como director en educación primaria. Ha sido catedrático en nivel superior, asesor técnico pedagógico y forma parte del claustro docente de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación Campus Ciudad de México, además de ser nombrado secretario académico de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. En esta conferencia se abordarán los siguientes aspectos, definiendo las narrativas pedagógicas, momentos de documentar la realidad escolar, narrativa como método de investigación en las ciencias sociales, impacto en el proceso de reflexión sobre la práctica docente. No faltes, síguenos en Facebook Live. Muy buenas noches a nuestra estimada audiencia. Les saludo desde el estado de Durango. Sean bienvenidos a la tercera emisión del primer ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. A continuación me presento. Mi nombre es Violeta Gallegos Ruiz y para mí es un placer saludarles desde Durango. En esta ocasión me toca fungir como moderadora. Enseguida, tengo el gusto de presentar a la coordinadora general de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Ella nos acompaña desde la Ciudad de México. Es la doctora María Covadonga Sánchez Pérez. Ella es doctora en Gestión e Intervención Educativa y nos va a dirigir un saludo a esta estimable audiencia. Adelante, doctora Covadonga. Muchas gracias, doctora Violeta. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, no, sin quererles quitar mucho tiempo, solamente decirles que la Red Doctoral para la Educación Mexicana pretende unir a todos los doctores en educación para que hagamos un gran equipo de investigadores, un gran equipo de profesionales comprometidos con el proceso educativo. Y bueno, espero que muchos se unan, espero que muchos disfruten de esta conferencia que nos dictará el doctor José Luis Espinosa Rondero.
que seguramente será maravillosa porque su tema en sí atrapa a todos los que estamos aquí. Pues sin más, le dejo el uso de la palabra a la doctora Violeta Gallegos Ruiz. Muchísimas gracias, doctora. Muy lindas sus palabras. Y ahora es momento de presentar a nuestro ponente en esta sesión. Y me refiero al doctor José Luis Espinosa Rondero. Él nos acompaña virtualmente desde la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California. Él es doctor en educación por la Universidad de Tijuana. Se desempeña como director de nivel primaria y también en formación docente. Él ha recibido el grado de doctor honoris causa por la Federación Internacional de Especialistas FINTES. Él ha sido catedrático de nivel superior y forma parte del claustro docente de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación Campus Ciudad de México. Actualmente él se encuentra a cargo de la Secretaría Académica de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Y en esta conferencia, como bien ya lo vimos en el video anterior, abordará el tema la narrativa pedagógica, un proceso de reflexión y herramientas de acompañamiento y práctica docente. Los invitamos a participar con sus like o me gusta, con preguntas, con comentarios, con lo que gusten comunicarnos a través de Facebook Live. Adelante, doctor. Gracias, doctora Violeta, doctora Covadonga y audiencia que nos acompaña. Muy buenas tardes, noches, saludos desde Tijuana. Como ya comentaron, el tema de hoy considero que es de amplia relevancia en los actuales modelos educativos. Va alrededor de poder documentar nuestras experiencias en la práctica docente y cómo emerge este nuevo paradigma de investigación. Hablando de cuestiones de narrativas pedagógicas, a lo largo de este abordaje también pues estaremos hablando un poco de cómo documentar estas experiencias, ir compartiendo algunos ejemplos y algunos trabajos que están realizando unos compañeros, estudiantes en la República Mexicana y además pues vincular esta parte, ¿no? Y la intención pues es seguir incentivando a nuestros pares, a nuestros compañeros maestros a documentar y a sistematizar esa experiencia que llevamos a cabo en el día a día, ¿no? Desafortunadamente no hemos fomentado lo suficiente esa cultura para que todos documentemos nuestra experiencia, nuestros saberes, ¿no? Conozco compañeros que quisiera rescatar su experiencia ya desde el ámbito de jubilados, donde han dejado, no sé, más de media vida en su desarrollo profesional y que no la documentan, ¿no? Cuántos saberes, cuánta experiencia no se fuga derivado de esta situación. Bien, si me permiten, trataré de ser breve. Tengo algunas ideas que compartir para generar este espacio de reflexión y de análisis. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. Y ya para dar inicio. Bien, pues esta es la temática o el título que le ponemos. Pues la narrativa pedagógica, este proceso de reflexión y pues sistematización de nuestra praxis, ¿verdad? Igual sin más preámbulo. El abordaje de la charla pues será alrededor de esto, ¿no? Definir un poco sobre narrativas, hablar de estos momentos y estas fases para poder documentar esta realidad escolar. También, ¿no? Ver la narrativa como esta metodología de investigación y tan vigente, por ejemplo, en los programas de formación docente a nivel nacional. Se ha venido dando este énfasis, este empuje en poder documentar estas experiencias. Y bueno, también hablar pues de esta relevancia que tiene el proceso narrativo en el proceso de reflexión sobre la práctica, ¿no? Y considerando, ¿verdad?, que también a nivel promoción, el UCICAM pues está fomentando este reconocimiento de la práctica a través de diversos ejercicios de narrativas. Bien. Entonces, bueno, una parte introductoria, a manera de contexto, digamos, pues ver la narrativa como lo que ha surgido, ¿no? Como un enfoque
metodológico de investigación poderoso para tratar de entender esta complejidad de la experiencia humana y abordar diversas temáticas en el ámbito educativo y social, ¿no? La relevancia que adquiere en el marco curricular actual radica en esas microrealidades, en hacer esa lectura de la microrealidad que llevo a cabo en mi práctica cotidiana, el darle sentido y significado, ¿no? Ahora, por ejemplo, con este margen de la construcción de programas analíticos al interior de los centros escolares, creo que retoma mayor relevancia y es la intención, ¿no? De enfatizar y de resaltar la importancia de hacer este ejercicio en la cotidianidad, ¿no? Y bueno, hay que situar algunos términos, algunos conceptos, sobre la propia narrativa, un concepto de Brown, ¿no? También más adelante haré referencia a algunos teóricos, ¿no? Por ejemplo, Daniel Suárez maneja mucho esta parte. Y bueno, empezar con esto, ¿no? Términos amenos, pero también pues sustentado. Me gusta mucho esta parte, ¿no? Donde vemos esa narrativa como una herramienta de reflexión, ¿verdad? Que nos posibilita a los docentes explorar, comprender y compartir esas experiencias en el aula, ¿no? Este abordaje desde Brown y Rimes también considero pertinente hablar de este proceso de reflexión que implica la creación de relatos que capturan momentos, enseñanza, aprendizaje y desarrollo profesional, ¿no? Ese latir, ese sentir, esa realidad en el día a día y pues documentarla, podemos identificar grandes rasgos en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Nos puede ayudar hasta para identificar algunas áreas de oportunidad, algunos patrones. Combinamos esto a lo mejor con un poco de investigación cualitativa, ¿no? Como la investigación-acción y podemos ir identificando claramente estos relatos, ¿no? La intención es eso, es documentar alrededor de estos relatos y generar esta reflexión, pues de manera cotidiana, ¿no? Hacer este hábito de sistematizar y de documentar nuestra experiencia. Bien, por otra parte también, pues en esta área educativa que es donde nos desenvolvemos, a verlo como esa herramienta de formación y acompañamiento en la práctica docente, que consiste en esta parte que mencionábamos, ¿no? Esta escritura de relatos que precisan estas prácticas como experiencia de formación. Les comento, ¿no? A manera pues, de seguir compartiendo. En la actualidad, una de mis funciones, pues, es ser asesor de un grupo de licenciatura en educación primaria, donde, pues, mis asesoradas están llevando precisamente a través de un informe de prácticas profesionales esta construcción de su experiencia y cómo la importancia de documentar esas narrativas, esos relatos, de darle vida a esos diálogos, ¿no? Al interior de su práctica y lo que implica en el desarrollo de su trabajo en el día a día y cómo poder construir de esa parte. También, obviamente, y ya otra definición de Lewin, pues esta narrativa ofrece a los docentes un medio para reflexionar sobre su práctica, poder comprender el papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje y compartir experiencias significativas. Otra parte, ¿no? Importante es esto, ¿no? En esta compartir en el día a día, ¿no? El hacer ese esfuerzo colectivo, el compartir entre pares, pero sobre todo generar esos ejercicios de análisis, de reflexión, de sistematización sobre lo que yo estoy haciendo. Aquí obviamente detona este factor, ¿no? Este factor de reflexión. Obviamente es un elemento fundamental en la narrativa. Es parte de las habilidades, de los saberes que necesitamos llevar a cabo para poder sistematizar de manera relevante, ¿no? Es lo que yo alcanzo a aprender, lo que proceso. Y bueno, esta parte de reflexión pues invita a poder hacer ese análisis de mi praxis, ¿no? A cuestionar ahora en este enfoque, ¿no? De esta mejora continua de estos cambios hasta de paradigmas en la evaluación, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para mejorar? Entonces, hasta de mis propias creencias y valores, ¿no? Igual, trabajamos con personas, somos personas, está esta parte del análisis valoral, de la propia subjetividad. Entonces, al generar esta reflexión, los docentes, pues, podemos, es la idea, ¿no? De comprender mejor el impacto de las decisiones pedagógicas, el poder identificar estas áreas de mejora
y establecer trayectos o metas de desarrollo profesional. Entonces, como podemos ver, estos relatos, estas narrativas, esta construcción, pues no solamente va más allá de la documentación misma, ¿no? Sino implica procesos de análisis introspectivo. El generar esta reflexión, pues considero sumamente pertinente, ¿no? Para poder avanzar en y darle vida a estos relatos, que es lo más importante que se busca desde esta metodología. Ahora, pues hay algunas cuestiones que caracterizan, perdón, este tipo de investigación y tiene que ver alrededor de esta parte, ¿no? De centrarse en las historias y en las experiencias de personas. Entonces, le damos vida, insisto, a esos relatos. El ver esta perspectiva holística, ¿no? Totalizante, no segmentar o fragmentar los hallazgos, la realidad, la interacción que se da, sino buscar amalgamar como un todo. Y otra vez, ¿no? El factor clave es el generar reflexiones, el promover este ejercicio reflexivo, ¿sí? Obviamente, podemos también utilizar diferentes múltiples de información. Hay diferentes hallazgos, recursos a los que tenemos acceso cuando estamos documentando estas narrativas en el aula, ¿sí? Tenemos mucho tipo de testimonios, o sea, los testimonios de los estudiantes, los diferentes actores educativos, ¿no? Que se ven inmersos. Y esta última, bueno, en esta diapositiva, ¿no? La parte de generar ese conocimiento contextualizado, que es algo que mencionaba anteriormente. Vamos alrededor de esta parte de, pues, bueno, no fragmentar, sino situar, contextualizar esta realidad, ¿no? Ese parteaguas que nos da el analizar o el tener la oportunidad de construir parte del currículum al interior de las escuelas. Entonces, obviamente, ya no queda sesgado este conocimiento, queda contextualizado, queda aterrizado. Eh, la realidad, pues, es exprofeso. Cada centro escolar tiene una vida propia, cada centro educativo tiene su dinámica que lo caracteriza, obviamente, en el entorno en el que se encuentra, no sé, las políticas, las prácticas que se llevan al interior. Entonces, genera esta parte contextualizada. Por otro lado, también, bueno, no, no perder de vista, ¿no? Esto también que lo caracteriza. O sea, basada en esta elaboración de estos relatos, de estas historias, ¿no? Darle vida a esa dinámica que se lleva en el día a día, ¿no? Y estos relatos, pues ahí es donde viene esta parte narrativa, ¿no? Porque pues la idea es que se pueda documentar, que podamos estar narrando las experiencias que se viven al interior del aula, ¿sí? Y hay diferentes opciones, ¿no? En la tipología o la manera de construir estas narrativas o estos relatos, ¿no? O sea, escritos, orales o audiovisuales. Comparto, ¿no? Les digo que soy docente en una escuela, en una institución formadora de docentes, ah, y en el plan 2022 piden un proyecto integrador al finalizar los semestres. Entonces, con unos estudiantes pudieron hacer o ahora sí que traducir o cambiar el formato de la narrativa a una producción audiovisual, o sea, documentaron, hicieron videos eh, breves, pero donde representan toda una serie de elementos que vivieron en su práctica, ¿no? Entonces, qué manera interesante también de poder documentar esas narrativas, de darle vida y bueno, y que rebase a lo mejor esa prosa, esa construcción y darle este giro y poder difundir y compartir el escenario donde se lleva a cabo pues esta reconstrucción. Y bueno, no podemos quitarle ese margen de reflexión y esa criticidad, ¿no? O sea, que sean críticos. Entonces, toda esta parte es lo que lo documenta. Por otro lado, también, pues hay algunas ventajas, ¿no? Y la primera va alrededor de captar esta complejidad de la experiencia humana, ¿no? O sea, creo que es importante señalar
que va más allá de simple describir o la simple descripción de un hecho, ¿sí? Sino esta lectura, ¿no? O sea, la parte de las emociones, de las reacciones, que en ocasiones en otros formatos, digamos, o en otras estructuras de investigación educativa, no es tan fácil palpar o leer. Entonces, esta parte es de lo más relevante, o sea, esas reacciones, esa parte cualitativa, esa parte tan personal o tan íntima que se da al interior de estas interacciones en las aulas, podemos ahora sí que reconstruirla, ¿no? Y pues validar y legitimar ciertas situaciones que aparentemente al ojo simple pueden pasar inadvertidas, ¿no? Hasta inatendidas. Y bueno, la otra también, que le da voz a los participantes. Entonces, desde este enfoque narrativo de investigación, pues se permite que se expresen esas perspectivas, esas experiencias, y esto pues posibilita también el desarrollo de mayor comprensión y empatía hacia las mismas, ¿no? Y también, por ejemplo, permite poder enriquecer pues el entendimiento de lo que estamos estudiando. La parte esta que me adelanté, menciono también esta parte a lo mejor un poco axiológica que tiene que ver con promover comprensión, con promover empatía, con entender mejor esta situación que estamos viviendo. Sí, le da, por ejemplo, la posibilidad a los que construyen, a los que a lo mejor leemos o revisamos esta parte, que nos dé como esa radiografía de lo que sucede desde otro enfoque. Pero además, que eso es lo más relevante, ¿no? Que se documenten las reflexiones para generar conocimiento. A final de cuentas, también estamos sumando al estado del conocimiento. Entonces, que se genere esto de utilidad para la misma praxis, ¿verdad? Que estos hallazgos que se deriven de la investigación narrativa, pues sean empleados para mejorar la práctica, no solamente educativa, ¿no? Sino social, otras áreas. Entonces esto, ¿no? Aquí a final de cuentas, pues podemos hacer, o es otra manera de hacer investigación. Entonces, pues al hacer investigación, obviamente, pues recopilamos esas evidencias, recopilamos eh, ese nuevo conocimiento que podemos aportar, ¿no? Bien, entonces, y bueno, aquí retomo información de Daniel Suárez, ¿no? Algunas fases, etapas, ¿no? Para ir documentando esta realidad y para escribir, ¿no? O sea, obviamente la inicial aquí, el rescatar, el identificar, seleccionar esas prácticas pedagógicas y después, bueno, tener esa claridad, cuáles son los relatos que quiero o la realidad que quiero reconstruir, hablar de ese escribir y reescribir, o sea, el estar retomando, estar replanteando. Y aquí es donde entran pues esos insumos, esos instrumentos que tengo, eso que he podido registrar, el estar construyendo, el estar reeditando o replanteando, ¿no? O sea, y aquí es donde entra esta parte tan relevante, ¿no? Por ejemplo, si pensáramos o estamos pensando en incentivar a que los docentes hagamos esto de manera cotidiana, pues considero pertinente aquí el romper ese síndrome, ¿no? De la página en blanco, el empezar a escribir, el atrevernos a documentar los hallazgos, esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces, bueno, ¿y cómo empiezo a construir mi narrativa? Pues hay que empezar a escribir, o como decimos coloquialmente, a lo mejor a soltar la mano. También podemos empezar por elementos básicos, ¿no? O sea, podríamos empezar hasta en un poco de quién soy, de ahora sí que análisis propio, ¿no? De cómo percibo la práctica educativa, de reflexionar sobre mis métodos, tantos ejemplos, ¿no? Que podríamos, o sea, empezar a lo mejor de algo donde tengamos mayor certeza y elementos para empezar a escribir. O sea, aquí esa es la parte, ¿no? La parte de la narrativa, pues es eso, es que la escritura, que la construcción sea pues con detenimiento, que lleve este ejercicio
de reflexión, ¿no? Pero aquí vienen otras partes, ¿no? Que también son importantes, que tienen que ver con el hacer esa lectura, el comentar, el conversar, o sea, que empiece a fluir, que empiece a movilizarse y que esto no nada más quede estático y me lo quedo yo y qué hago con él, ¿no? Compartirlo con mis pares, empezar a generar esos grupos, empezar a generar ese intercambio de estas ideas. ¿Por qué? Porque después viene, y ya estamos pensando en también en esa audiencia que a la que va a llegar o a la que potencialmente puede llegar mi trabajo. Entonces, sí necesito, pues, en esos ejercicios, ¿no? De edición, a lo mejor también que un tercero, ¿verdad? Lea, que me comparta cómo lo percibe, qué interpreta, qué alcances tiene, o si considera que en algo me estoy quedando trunco, que algo está faltando. Entonces, también se vale, ¿no? Ir pensando, o sea, en qué tipo de audiencia o qué es lo que está faltando y pensar en eso, ¿no? En la publicación. O sea, estar editando, estar revisando para, digamos, pulir o afinar mis ejercicios de documentar o de narrativas y potencialmente pensar en ese transmitirlo o el compartirlo. Obviamente, ¿no? La idea es que estas historias, que estos relatos, pues no nada más se queden en el baúl o que no nada más se queden en la pluma, ¿no? O en mi disco duro, sino que se difundan, que se publiquen, que se compartan, ¿sí? Y de esta manera, obviamente, pensar en que empiecen a fluir, que empiece a circular, que se empiece a compartir esta parte, estos hallazgos a lo mejor, o estas narrativas que yo construí, esta reflexión, cómo la estoy construyendo, ver con qué me encuentro, o sea, tengo ese círculo empático, probablemente encuentre narrativas similares o problemáticas similares en otro escenario, en otro entorno, entonces es importante, ¿no? Y creo que aquí es una parte relevante de documentar esta realidad escolar, ¿no? Este fenómeno en el día a día, que viene. Y les digo, aquí comparto unos estudiantes de posgrado que están haciendo ejemplos o constructos de narrativa muy relevantes. Una tutora que maneja programa de tutorías en secundaria y tiene relatos por regiones. Tiene relatos del noroeste, del centro del país y creo que del sureste. Entonces, imagínense el potencial con esas narrativas, con estar recuperando esas experiencias. Y también otra estudiante que está pensando en documentar las narrativas de educadoras en Oaxaca. Ya tiene un grupo ahí seleccionado donde está recuperando y están sistematizando pues esa experiencia, esa realidad, ¿no? Entonces, altamente relevante esta parte. Creo que es muy bueno este ejercicio. Obviamente, no es tan, digamos, no sé, podríamos hablar a lo mejor de 2 décadas que empezamos con esta cuestión. Yo pienso en 10 años que se ha hecho mucho énfasis, o más o menos 10 años, mucho énfasis en los modelos de formación docente, donde ya se pretende que los docentes egresen, los docentes en formación, obviamente docentes noveles que ya egresen con esta parte de poder documentar y de generar este tipo de ejercicios de reflexión. Y bueno, seguir esta parte. Ahora también la UCICAM se subió al barco, donde ya dan un margen, un puntaje, reconocen, posibilitan que los docentes puedan construir sus narrativas, ¿no? Entonces, qué relevante documentar esto, ¿no? Y, o sea, y valemos de nuestros recursos, o sea, la importancia de llevar ese diario o esa bitácora, ¿no? Y de generar, de poder documentar y registrar para tener elementos de dónde construir, dónde sistematizar estas narrativas. Muy bien. Ah, bueno, y ya vamos en esta parte, ¿no? Voy a tratar de agilizar un poco porque sé que han sido largas las jornadas. Y ver esto, ¿no? La narrativa como método de investigación. Y aquí cómo esta documentación narrativa de experiencias, pues puede contribuir a recrear el pensamiento y la acción educativos. Y en el mejor de los casos, pues
poder colaborar a la construcción de otra teoría pedagógica en la formación, ¿no? Es algo que considero relevante que menciono al doctor Suárez, ¿sí? Entonces, aquí queda esta parte. Otro par de ideas. Y bueno, ver esta narrativa como método de investigación, hablar de este enfoque basado en esta parte, ¿no? De utilizar esas historias, relatos para comprender y analizar fenómenos educativos, ¿verdad? Centrar este método en la perspectiva y experiencia de los participantes, permitiendo expresar estas vivencias y reflexiones, ¿no? Poder documentarlas de esta manera narrativa, basada en esta parte, ¿no? De recopilar estos relatos y estos testimonios de los distintos actores educativos. Ah, estos relatos, obviamente, ¿no? Ya, y aquí ya habla un poco de la parte metodológica, ¿no? De cómo y de dónde puedo rescatar estos elementos, ¿no? Y aquí, pues, nos dan algunas variantes, algunas opciones, ¿no? De esas mismas entrevistas, de esta parte de recopilar, a lo mejor, como dijimos, del diario o de esa bitácora, ¿no? Y de la importancia de darle vida a ese recurso tan valioso que tenemos al interior de las aulas, ¿no? Y que no nada más sirva como un registro de incidencias, pero si no hay incidencias, eh, digamos, significativas, hablando de cuestiones de conducta, no registro nada, ¿no? Sino ir generando esa cultura de sistematizar estas experiencias. Muy bien. Ah, bueno, aquí vemos algunas ventajas. Y bueno, esta es una, ¿no? El poder capturar esa complejidad y riqueza de las experiencias desde la perspectiva de los propios actores que están involucrados, ¿no? Ya no solamente como externa, eh, bueno, con otros métodos donde pues llegas, generas esa investigación como externo, pero aquí ya desde los propios actores, ¿no? O sea, a lo mejor esa parte ya perteneces a esa realidad que también, ¿no? Tiene, por ahí está apreciando, tiene también pues cortes etnográficos, ¿no? Hay algunas similitud en esa parte, ¿no? Pero además, lo que habíamos mencionado, o sea, el darle la voz a los involucrados, a los actores, a los participantes, para que puedan compartir esas historias y esas reflexiones. Y bueno, una de las posibles líneas es de generar mayor sentido de empoderamiento y de compromiso en el proceso de la investigación. Esta es la parte también que consideramos relevante como una de las ventajas. Y bueno, aquí tenemos algunas estrategias para poder pues integrar esta narrativa en el quehacer cotidiano. Sí, y una de ellas, pues mantener ese diario reflexivo, ¿verdad? Para registrar esas experiencias y utilizarlo en el día a día. Que no solamente sea, ah, como les digo, ¿no? Que no nada más sea como un concentrado a lo mejor de registro de solamente de incidencias de algún conflicto o, es que llegó tarde, ¿no? Sino documentar las experiencias, hasta el que aprendí o el cómo me fue, que de repente no nos damos, o por la propia inercia de la práctica cotidiana, no nos damos la oportunidad de generar esa reflexión acerca de alguna estrategia, acerca de mi desempeño, de algún instrumento, algo que pienso hacer distinto. Entonces, ese tipo de detalles, todo creo que genera, ¿no? Todo genera en este sentido para documentar mejor nuestra práctica y sistematizarla. Y esta es la otra parte, ¿no? Que también implica, pues obviamente, la parte actitudinal, probablemente implica el compromiso, implica el buscar esos escenarios donde, bueno, es importante participar en grupos de discusión, de reflexión y de empezar a compartir narrativas, ¿no? ¿Y quién mejor que compartir que, pues, a lo mejor de manera inmediata, pues nuestros pares, ¿no? A lo mejor en el mismo centro de trabajo,
y obviamente se va abriendo el abanico o vamos encontrando esos grupos, ¿no? El establecer redes, ¿no? Que, por ejemplo, y a propósito de una de las intenciones, pues, de la red doctoral, pues es eso, ¿no? Es establecer esos compromisos de colaboración, de interacción o de producción académica. Entonces, pues, bueno, hay que también intercambiar, ¿no? Participar en esos grupos de reflexión, de discusión, ¿verdad? Y compartir esa parte de los hallazgos. Y bueno, también lo que dice bueno, refiere en su momento Linda Darling, ah, el emplear estas narrativas como parte también de procesos y de evaluación, desarrollo profesional, ¿verdad? Son algunas de las estrategias. Ah, esta parte creo que es relevante, ¿no? Verle la utilidad, ver sus beneficios que también tiene la narrativa, ¿no? Porque de una forma te hace estar consciente, te hace ah, hacer una práctica intencionada y estar de manera activa o cotidiana, revisando los alcances de lo que estás haciendo. Primero, el mejorar la comprensión de la propia práctica docente, el que nos ayude a analizar, a reflexionar, a sistematizar, el ver cómo o el entender el impacto o no de mi práctica o de algunas estrategias, o por ejemplo, también de a lo mejor cambiar ese giro, o sea, que hacer un giro, hacer un cambio sobre la práctica, entender, esto no está funcionando, podría implementar esto. O también reconocer las prácticas exitosas, ¿no? Pero que eso me ayude a comprender a lo mejor hasta mi propio estilo de docencia, ¿no? Que también al paso del tiempo puede ir evolucionando o en ocasiones podríamos no darnos cuenta y necesitamos hacer un ajuste, hacer un giro, ¿no? Y esto puede ayudar. Obviamente el favorecer el desarrollo profesional, porque insisto, es un ejercicio intelectual, es un ejercicio profesional el documentar las narrativas, el propiciar, el hacer este ejercicio de narrativas pedagógicas. Obviamente, pues tiene implicaciones cognitivas, ¿no? O esta parte de estimular la creatividad, la innovación, el estar conscientes, el estar sistematizando y replanteando, revisando de manera constante nuestro trabajo, pues nos va a activar ahora sí que ese chip, ¿no? De la innovación, de la creatividad. Muy bien, ahora, otra parte, insisto, ¿no? Si se fijan, hay como comunes denominadores. ¿No? El extender esas redes de colaboración, el fortalecerlas, no sé, romper esa barrera que en ocasiones tenemos, no sé, tengo un grupo par o un compañero par y, no sé, hipotéticamente, somos de quinto grado de primaria, el A, el B y el C. Y el A, el B y el C, los tres tienen tres formas completamente distintas de hacer su práctica y hasta cierto punto tiene que ver con la individualidad, pero de repente podemos compartir algunas experiencias exitosas, ¿no? Y cada uno de nosotros puede darle un giro. Entonces es importante la colaboración, ¿no? Y obviamente esto pues apela también a un principio de horizontalidad y ver esto, ¿no? Que todos aprendemos de todos. Entonces creo que también ahí es algo muy relevante. Y obviamente, les digo, desde la óptica, eh, pues de la investigación, generamos, pues la idea, ¿no? El promover la investigación en el aula. Esa investigación cualitativa, esa investigación contextualizada. Por ejemplo, insisto, en el momento del marco curricular actual, obviamente en esta fase de inmersión que estamos con estos planes de estudio 2022, que algunos empezaron en 2023, en formación docente en las normales, el 2022, sí empezó en el 2022, pero acá, por ejemplo, en básica o en media superior con el marco curricular, que empiezan en este ciclo escolar y que ya después de esta fase de inmersión, bueno, también está generando nuevos hallazgos, está propiciando posibles nuevas líneas de investigación derivado de las propias narrativas, ¿no?
sea, imagínense, y yo creo que lo vamos a empezar a revisar y lo vamos a empezar a leer, ¿no? Desde mi experiencia con las nuevas metodologías o con las metodologías activas o con las metodologías sociocríticas, o por ejemplo, cuál ha sido mi experiencia de trabajar saberes y pensamiento científico, ¿no? Con la metodología STEM o STEAM, ¿no? Y cómo antes lo trabajaba fragmentado. Y también se vale hablar de mi proceso de de formación docente o de mi didáctica, ¿no? ¿Qué procesos viví o qué trance viví a lo mejor de trabajar las matemáticas fragmentadas o solamente como disciplina y tener que convivir con las ciencias? Entonces, también esto es lo que debemos propiciar, ¿no? No es fácil, sabemos, sin embargo, bueno, se han compartido algunas ideas que potencialmente pueden ayudar, ¿no? Creo que los que estamos aquí y los que están escuchando pues también están en un nivel académico, en un proceso formativo donde pues lo ven como relevante. Muy bien. Y bueno, vamos en esta parte del cierre, ¿no? Que creo que pertinente. Ah, aquí, ¿no? Y con un par de ideas. Esta inicialmente, ¿no? Ver la narrativa pedagógica como esta estrategia de reflexión y de documentación de la práctica, que puede ser empleada como esta herramienta de formación y acompañamiento de los educadores, como una forma de visibilizar y fundir a las prácticas, ¿no? La otra también, que creo que es la de las más relevantes, el permitir a los docentes el analizar y comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje, que mejoren su práctica educativa a través de la escritura y de la conversación. Entonces, esto es lo que considero más relevante, ¿no? El que a través de estos ejercicios, de esta reconstrucción de experiencias, el compartir estas narrativas, genere pues dos cuestiones fundamentales, ¿no? El empezar con esta producción académica, en que empecemos a escribir, que no solamente registremos, ¿no? Sino que sistematicemos, que reflexionemos y que empecemos a escribir para documentar y sobre todo, ¿no? Esa discusión entre pares, esa conversación entre pares y que estos diálogos probablemente generen nuevas líneas de investigación o que estos diálogos pues generen tanto esa empatía, que los mismos diálogos generen pues de manera colegiada, de manera colectiva, buscar nuevas alternativas, ¿no? Por ejemplo, cuando documentamos ciertas situaciones y que podemos mejorar o enriquecer, es lo que se deriva de esta parte. Entonces, muy importante, ¿no? El seguir en esta cuestión, insisto, tenemos ahora esta oportunidad de documentar, de sistematizar esta práctica y por un lado, el valor curricular de la investigación. Por otro, el poder sistematizar y que se reconozca esta práctica, ¿no? Y todas esas directrices de hablar, por ejemplo, también de estos procesos colectivos que se dan derivado del diálogo, ¿no? El hacer ese ejercicio introspectivo y colectivo, o sea, el poder analizar también lo que estoy haciendo o el poder compartir entre pares y cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Nos puede dar un estado, a lo mejor de un contexto en específico, un estado actual de cómo están viviendo ciertos fenómenos educativos o lo que mencionaba hace unos instantes, ¿no? Si documentamos o hablamos de cómo estamos viviendo, cómo nos hemos sentido con este cambio curricular y qué retos hemos enfrentado, cuáles son los desafíos. Entonces, eso también genera nuevas líneas de investigación. Eso genera ejercicios reflexivos. En ese círculo de empatía probablemente vamos a encontrar a alguien que tenga hallazgos similares o que concuerden. O a lo mejor o ha tenido un éxito distinto o le han favorecido ciertas prácticas y que nos compartan. Entonces, esta es la parte relevante de, de esta charla, les digo. La intención ha sido hacerla breve, creo yo, bueno, casi 40 minutos.
creo que es un tiempo prudente eh, para ir cerrando esta parte, ¿no? Ahorita lo que queda, pues, es agradecerles la atención brindada. Ya si hubiera algún comentario adicional, ahorita creo que se abre para revisar algunas reflexiones, algunos comentarios, pero igual a lo mejor en lo directo, posterior a esta parte, porque somos muy pues conscientes, ¿no? Y también empáticos con este tiempo y que ya es tarde para nosotros, pero eh, ahí podrían, ¿verdad? Si hubiera alguna cuestión o de poder seguir a lo mejor dándole seguimiento, acompañamiento a la charla, bueno, esa es una manera de cómo eh, pueden contactarme. ah, Agradezco infinitamente, bueno, primero a la red doctoral, también a las personas que pues hicieron el esfuerzo y que han tenido la oportunidad de escuchar, de enlazarse. Creo que por ahí he visto, ¿verdad? Algunos comentarios, probablemente algunas preguntas, algo que se pueda generar de reflexión. Y bueno, ya miré dos. Ya miré dos por ahí y una menciona un eje articulador muy interesante. Entonces, bueno, por mi parte agradezco la atención y en este momento pues detengo la parte de la presentación. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Muy interesante esta conferencia. Me voy a permitir enseguida leer algunos. Perdón, si nos regresa a la pantalla, por favor, si es tan amable. De la conversación, doctor, disculpe, ¿alguna? Nada más salir de la pantalla. Gracias. Muchas gracias, doctor. Enseguida me voy a permitir leer algunos de los comentarios que tenemos. Me disculpo por no poder mencionar. Tenemos a todos porque es un sinnúmero de saludos para el doctor José Luis Espinosa y saludos para la red doctoral. Por ejemplo, Jorge Mendoza manda saludos. Desde la nueva Escuela Mexicana EduTech nos dicen, estimado doctor, la narrativa nos permite vivir la experiencia a través del diálogo y la creatividad de quien nos lo comparte. Nos puede invitar a continuar o desertar. Fernanda Matunaga Cebreros manda saludos. Tenemos a Ida Aceves, dice buenas noches, saludos. SC Blanca dice buenas noches. Rocío Maldonado, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por sus saludos, por sus comentarios. También Viri Vicencio está presente aquí con nosotros. Jacqueline GL también dice buenas noches, maestro. Pablo Miguel Palacios pone una pregunta y dice, ¿cuál es la similitud del enfoque narrativo y el enfoque biográfico de investigación? Si gusta contestar a la pregunta, estimado doctor José Luis, como usted nos indique, o sigo con los comentarios que Ah, tenemos. Estaba, si gusta, doctora Violeta, continuamos y ya para ir agrupando esa parte, estaba leyendo ahí también un par de preguntas, interesantes. Igual a lo mejor empezamos así. Ah, Saludos, Lupita, hasta La Paz, o bueno, donde quiera que estés. Comenta algo que me parece relevante, ¿no? Comenta Lupita, la doctora Lupita Alemán. Pienso en esta metodología aplicada en el trabajo directivo. ¿Cómo ves esa posibilidad? Y claro que no, desde esa función tampoco se está exento, ¿no? Por ejemplo, desde la óptica directiva, pues hay otras funciones, obviamente, pero también otro ángulo de visión, ¿no? Y qué interesante que los directivos también documentaran sus experiencias, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, desde con el personal docente, desde el propio liderazgo directivo, desde la propia gestión escolar, no sé, a lo mejor desde la apropiación de esta reforma curricular, donde yo he visto, ¿verdad? Con base en experiencia desde la construcción del programa analítico,
también, hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Para los líderes académicos que puedan construir y que puedan documentar. Entonces, desde esta perspectiva, considero que sería genial que más directores compartieran, que construyeran sus narrativas, ¿no? Y sobre todo ahora sí que por la gran responsabilidad que implica, llevar la parte directiva. Entonces, ahí me quedaría. Así es, doctor, muchas gracias. También Osvaldo Terreros Gómez dice, excelente, gracias por compartir. Le envía un abrazo. Sara Estela Rivera dice, buenas noches, muy interesante conferencia. Mina García Guerrero también dice, buenas noches, doctor José Luis. América Olachea dice, doctor Espinosa, útil exposición para reflexionar y narrar las múltiples ideas que están inmersas en nuestra realidad y son muy valiosas para mejorar nuestra praxis. Muchas gracias por su comentario, América. Y A también, propósito, perdón, adelante, doctora doctor, Violeta, adelante. ahorita con lo que comentaba la doctora Lupita, ¿no? Y ahorita con la intervención también de mi supervisora, la maestra América, también no documentar desde la supervisión escolar. Saludos, jefa, y gracias por compartir. Veo también bueno, esta intervención del doctor Arrecillas, y les digo, vamos hacia arriba, parece muy interesante, ¿no? ¿Qué estrategias utilizar para fomentar o fortalecer la narrativa pedagógica entre las y los docentes si en el medio se escribe poco y se practica poco la reflexión y el pensamiento crítico? Es una excelente pregunta y a propósito, ¿no? Considerando pues este eje articulador, ¿verdad? De pensamiento crítico y algo que yo haría y recuerdo al doctor Siddhartha Camargo, Ciudad de México, historiador, hace años atrás, en cuestiones formativas de la historia y del pensamiento histórico, me comentaba, José Luis, empieza con algo sencillo, ¿no? Empieza con algo sencillo, a lo mejor documenta la historia de tu escuela. O, por ejemplo, algo que actualmente la doctora Torres Frutis, Adriana Torres Frutis, trabaja con esta parte y te dice, bueno, a lo mejor esto, descríbete, o sea, el quién soy, habla de tu práctica, defínete como maestro, cuestiones a lo mejor cercanas, precisamente, y concuerdo con el doctor Arrecillas, ¿no? Y saludos hasta San Luis, a Río Colorado. Estar en esta parte de la construcción, siento que a lo mejor de menos a más, empezar de lo más cercano, ahora sí que de manera inductiva, no, a lo mejor de lo más cercano a lo más lejano, para empezar a construir esta parte. Pues empezar a comentar, empezar a escribir y como mencionaba, ¿no? Esa parte de romper el síndrome de la página en blanco. O sea, ¿dónde empiezas? Pues por el principio, pero sí considero relevante que sea con, a lo mejor, no quisiera decir micro redacciones o micro narrativas, pero de cuestiones donde los docentes nos sintamos familiarizados y que tenemos como un amplio grado de dominio, ¿verdad? Obviamente de algo corto, de algo cercano, de algo donde me sienta seguro. Y como dice la doctora Mirna Martínez también, ¿no? Obviamente esta parte está sumando o va a sumar bastante al nuevo estado del arte, ¿no? El nuevo estado de la cuestión. Pero sí, pues hay que escribir o empezar a escribir o desarrollar la habilidad de escribir, pues escribiendo. Así Entonces, es, doctor. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. También la doctora María Teresa Luna Mejía nos dice, la construcción y registro de la práctica es un ejercicio que hay que iniciar. Es necesario que el docente se atreva a escribir y sistematizar su práctica, recapitular sus logros, sus retos, documente y dice gracias por compartir. Justamente concuerda con lo que usted nos comentaba hace un momento, doctor. También Mario Mojardín dice, gracias por esta información tan valiosa, doctor. Saludos. hay que También invitarlo al Liliana, doctor. hay que invitarlo, claro que sí. Liliana Díaz Salazar dice, saludos, doctor José Luis.
Sara Estela Rivera dice, doctor José Luis, qué interesantes estas estrategias. Cristian, no, está abreviado, una disculpa por no poder mencionarlo, es Cristian GNK LST, espero eh, que así sea. Dice, a su consideración, ¿cuáles serían los principales saberes a fortalecer en mi perfil docente para poder trabajar la narrativa pedagógica de manera pertinente? Gracias por la precisión con la que se está abordando la narrativa pedagógica. Adelante, doctor. Ok, interesante pregunta, ¿eh? Por ejemplo, y pues algo que inicialmente, bueno, ¿desde qué nivel, o qué grado académico está? Pero algo relevante y pues tiene que ver con estas habilidades instrumentales, ¿no? Obviamente estamos hablando, si empezamos desde la narrativa, bueno, la recolección de la información y la sistematización y podemos partir pues desde uno de los más, de las técnicas más valiosas y que considero no subestimamos, pero que no capitalizamos, y pues es la observación. O sea, definitivamente, empezar desde la observación para poder hacer buenos registros, ¿no? Y afinar ese ojo. Recuerdo, no sé, mi maestra Hildelisa Lorenzana en la normal hace algunos años, y hablaba mucho nos decía, es que tienes que ser muy sensible. Y yo dije, bueno, en mi inocencia, tendría que llorar, no, sino estar como muy pendiente de lo que sucede, ¿no? Estar muy pendiente de lo que sucede alrededor. Entonces, una de las principales, a lo mejor, áreas, ¿no? Estos saberes o estas capacidades a fortalecer tienen que ver desde el registro, desde esta parte de sistematización. Obviamente la reflexión sobre la práctica, ¿no? El atreverme a hacer esos ejercicios, a lo mejor posteriores, ¿no? De valorar el desempeño, que esa es una de las áreas de oportunidad también cuando estamos documentando al inicio, ¿no? El poder ah, reflejar, no solamente de manera cualitativa, sino que quede muy claro cuáles fueron los alcances de lo que estaba haciendo o qué logros tuve, entonces, o qué puedo hacer para mejorar. Ese tipo de preguntas que generas en la reflexión sobre la práctica pueden ser también de gran utilidad. Entonces, desde esa óptica, creo que son a lo mejor dos de las que así a quemarropa me vienen a la mente en el fortalecimiento de esta parte. Y, ay, bueno, creo que Muchísimas con gracias. eso es un muy buen comienzo, porque de ahí se derivan otras, ¿no? Claro, sí, muchas gracias, doctor. También la doctora Nayeli Terán dice, interesante y muy útil aportación, estimado doctor José Luis Espinosa. Gracias por compartir sus conocimientos. Pues gracias también a la doctora Nayeli por su comentario. Y también Ámbar Fénix nos dice, es tener el grado de protagonismo en el APZ de cada uno de los estudiantes y ser como una brújula para intencionar las prácticas. Muchas gracias por este comentario. Y tenemos aún más. Estela Sánchez Faustino dice de la primaria Netzahualcóyotl, zona P188. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien decía el doctor Alejandro Arrecillas Casas, dice, ¿qué estrategias utilizar para fomentarse, fortalecer la narrativa pedagógica entre las y los docentes si en el medio se escribe poco y se practica poco la reflexión y el pensamiento crítico? Esta pregunta pues ya la contestó el doctor. Enseguida, Sara Estela Rivera dice, gracias, doctor José Luis, por su intervención. María Guadalupe Alemán González dice, pienso en esta metodología aplicada en el trabajo directivo. ¿Cómo ves esa posibilidad? También me parece que ya le dimos respuesta, el Sí. doctor ya habló de ello. Y así tenemos más infinidad de comentarios. Ámbar Fénix dice, gracias, doctor José Luis. Alma Edith, excelente charla. Nueva Escuela Mexicana dice, mantener un diario reflexivo nos permite orientar nuestra práctica con acciones de mejora. Cada quien tiene una perspectiva de la educación según el enfoque científico, cultural, social, tecnológico, normativo. Lo importante es el intercambio y el diálogo.
Le mandan también un icono de aplausos muy lindo. Y Sonia Terrones Orozco dice, gracias por tan valioso conocimiento. De igual manera, Estela Sánchez Faustino dice, gracias por su aportación excelente. Y no terminamos, doctora, aún hay más, ¿eh? Dice María Guadalupe Alemán González, muchas gracias. Por ahí SC Blanca, excelente maestro, muchas gracias. Fernando Flores Velázquez, excelente intervención académica. Belit, muchas gracias. Almita Ramos dice, excelente. Patricia Meraz nos dice, muchas gracias por su aportación, doctor Espinosa. Sofía Montoya lo felicita, dice que es una excelente exposición. Anita Ramírez dice, saludos, doctor José Luis, excelente presentación. Rosy Bárcenas dice, buenas noches, gracias por compartir. Y seguimos, María Guadalupe Alemán González le envía un abrazo, doctor José Luis. Rodrigo Robles dice, un saludo para la red doctoral, un acierto generar estos espacios de crecimiento profesional, un excelente tema, la narrativa pedagógica, perdón, y el potencial de esta para fortalecer la praxis. Excelente conferencia del doctor José Luis Espinosa. Alma Edith dice, gracias por su charla, doctor. Evelyn JB dice, la narrativa pedagógica es una puerta a fortalecer conocimientos propios, así como una introspección de la manera en la que se lleva la dinámica dentro de los diferentes espacios educativos. Perdón, dice, y compartir experiencias con otros pares. Me parece una idea muy interesante de tomar, escuchando experiencias de otros y en compañía de las propias ir creando mejoras con la suma de las mismas. Muy interesante su comentario. Elizabeth Ramos nos saluda, dice buenas noches. Jacqueline GL dice gracias por la información, doctor José Luis. Rocío Rascón Urquides dice gracias, doctor José Luis, muy interesante. Se me antoja llamarle a la propuesta de narrativa mi diario de reflexiones pedagógicas, actitudes y emociones. Y continuamos todavía. Creo que tenemos el tiempo encima, pero vamos a Si hacer... si me Adelante, permite, doctor. doctora Violeta, sí, para ir cerrando, por ejemplo, aquí hay algunos comentarios, creo que para ir englobando y ya cerrando en un par de minutos y ya, yo creo que con estas. Comenta por ahí Betsabe Gómez, ¿no? En los procesos de titulación de las escuelas normales, las narrativas solo que se quedan en el informe de prácticas y es lo que queremos cambiar. Ahora sí que curiosamente, no sé, cambiar esa narrativa. He visto en algunas normales, no sé, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, en San Luis Potosí, la Benemérita Centenaria, ellos creo que se buscan la manera de tener un repositorio y cargan, ¿no? Entonces sería también nosotros desde las propias instituciones o desde las propias escuelas normales, de las instituciones formadoras de docentes, el fomentar esa parte de la publicación, ¿no? Y que no queden ahí nada más en las bibliotecas o ahora pues en esos archivos virtuales, ¿no? Por otro lado, también hablan también, refieren, ok, sobre Sara Estela Rivera, escribir nuestras experiencias pedagógicas e intercambiarlas nos lleva a la reflexión. No sé, doctor José Luis, pues esa es la parte interesante que hemos visto y es algo que se documentó y que se compartió. Eso nos lleva precisamente a fortalecer ese ejercicio de la reflexión y bueno, creo que con eso se iría cerrando por la temporalidad. También hay una ahí de la doctora Covadonga que tiene que ver, bueno, con ir sistematizando este, cómo sistematizar estas narrativas. Y bueno, aquí tiene que ver también con primero, ese bosquejo, boceto, estructura de la narrativa, derivado de, pues ahora sí que como un proceso de investigación, ir recopilando, sistematizando esta información, encontrando algunos, indicadores en común para empezar este proceso de escritura. Lo mencioné un poco este, también en la intervención. Lo que comenta la doctora Lupita Marván, y creo que las narrativas podrían ser una modalidad de titulación. Aún no están, pero no han de tardar. Ahorita pues, las narrativas pues van digamos que dentro probablemente de un plan de acción, de un informe o de un portafolio de evidencias,
pero que no nos sorprenda que sería para allá. Muy bien, ahí cierro, doctora Violeta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues el tiempo se nos vino encima y tenemos que terminar. Debemos ser respetuosos del tiempo de las personas que nos acompañan. Y pues me gustaría nada más darle la palabra al maestro Manuel Quiles Cruz para que nos dé el cierre. Agradecemos a todos los presentes, así como a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live. Y les decimos, les informamos, la sesión va a quedar grabada para que luego la puedan ver en YouTube, para que puedan disfrutar nuevamente de toda la información que nos ha compartido el día de hoy el doctor José Luis Espinosa Rondero. Adelante, Bien, nada maestro más, Manuel. doctora Violeta, doctor José Luis, compañeros, para comentar que hay instituciones que nos están viendo a través de algunos de sus miembros, desde el Centro de Investigación e Innovación de Educación en Toluca, está el doctor Fernando Flores Velázquez, y hay compañeros que están como Arturo Martínez Martínez de la Escuela Normal Superior de México, Miguel Ángel Castillo de la Unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad Pedagógica Nacional, Heriberto Hernández, que está en Tehuacán, de la Unidad 141 de San Luis Potosí, el maestro Pastor Hernández Madrigal, y así encontramos inclusive en la Sierra Norte de Puebla, en Acapulco Guerrero, encontramos compañeros en el mismo Tehuacán, en Tabasco, en el Estado de México, en muchos lugares del Estado de México, pero también encontramos maestros que nos están viendo en diversos lugares de la República Mexicana, que sí, que quise hacer hincapié nada más en las instituciones educativas. Adelante, Violeta, por favor. Pues no me queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Estén al pendiente de nuestras próximas conferencias en este primer ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Muchísimas gracias, son muy amables. Hasta pronto. Hasta pronto, excelente noche.